Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Donald Trump revela amplios aranceles estadounidenses a Canadá, México y China. Trump anunció el día de ayer amplios aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá, México y China, alegando una gran amenaza proveniente de la migración irregular y sustancias, una medida que generó promesas de represalias. Las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos enfrentarán un arancel del 25% a partir del día martes, aunque los recursos energéticos de Canadá tendrán un gravamen menor del 10%. Los productos procedentes de China, que ya enfrentan diversas tasas arancelarias, verán un arancel adicional del 10%. Las órdenes de Trump también suspendieron las exenciones que permitían que las importaciones de bajo valor de los tres países ingresaran a Estados Unidos libres de aranceles. El anuncio amenaza con perturbar las cadenas de suministro, desde la energía hasta los automóviles y los alimentos. Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles y la Casa Blanca afirmó que la extraordinaria amenaza que representan los extranjeros sin documentos y sustancias, incluidos los eventos negativos que esto trae, constituye una emergencia nacional. El objetivo es responsabilizar a los tres países de cumplir sus promesas de detener la migración irregular y evitar esas sustancias y otros eventos negativos que se procesan de eso, añadió la Casa Blanca. El Ministerio de Comercio de China dijo en un comunicado que tomaría contramedidas correspondientes y presentaría una reclamación contra Washington ante la OMC, Organización Mundial del Comercio. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que su país impondrá aranceles de represalia. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado. Sheinbaum dijo que le pidió a su secretario de Economía que implemente el Plan B, que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien habló con Sheinbaum, dijo por separado que su país respondiera con gravámenes del 25% sobre determinados productos estadounidenses por un valor de $155,000 millones canadienses, $106,600 millones estadounidenses, con una primera ronda el día martes, seguida de una segunda en 3 semanas. No pretendemos, desde luego, intensificar la situación, pero defenderemos a Canadá, a los canadienses y a los puestos de trabajo canadienses, afirmó, al tiempo que advirtió de una fractura en los vínculos de larga data entre Canadá y Estados Unidos. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, anunció que su provincia tomaría represalias específicas contra los estados rojos de Estados Unidos, liderados por miembros del Partido Republicano de Trump. Hoy, el ministro de Finanzas de Japón, un importante socio comercial de Estados Unidos, dijo que estaban profundamente preocupados por cómo estos aranceles podrían afectar la economía mundial. Trump ha expresado repetidamente su aprobación de los aranceles como medida política y ha señalado que la acción del sábado podría ser la primera de otros conflictos comerciales por venir. Esta semana también se comprometió a imponer aranceles futuros a la Unión Europea. También ha prometido aranceles a los semiconductores, el acero, el aluminio, el petróleo y el gas.
Los aranceles son una fuente poderosa y probada de influencia para proteger el interés nacional, afirmó la Casa Blanca. La acción arancelaria anunciada hoy deja claro que nuestros amigos, vecinos y socios del trabajo de libre comercio están en la línea de fuego, dijo Wendy Cutler, vicepresidenta del Asia Society Policy Institute y ex negociadora comercial de Estados Unidos. La decisión de hoy es una salva inicial en el frente arancelario, dijo a la AFP. La integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, que comparten un pacto comercial, significa que los aranceles severos tendrán un impacto fuerte e inmediato en los tres países, dijo. Imponer aranceles amplios a los tres mayores socios comerciales de bienes de Estados Unidos entraña riesgos para Trump, quien ganó las elecciones de noviembre en parte debido al descontento público con la economía. El aumento de los costos de importación probablemente reduciría el gasto de los consumidores y la inversión empresarial, dijo el economista jefe de EY, Gregory Dacko. Se espera que la inflación aumente 0.7 puntos porcentuales en el primer trimestre de este año con los aranceles vigentes antes de disminuir gradualmente. La creciente incertidumbre en la política comercial incrementará la volatilidad del mercado financiero y tensionaría el sector privado, a pesar de la retórica proempresarial de la administración, dijo. Los economistas también esperan que el crecimiento se vea afectado. Los partidarios de Trump han minimizado los temores de que los aranceles impulsen la inflación y algunos han sugerido que sus planes de recortes de impuestos y medidas de desregulación podrían, en cambio, impulsar el crecimiento. Doug Ford, primer ministro de Ontario, el motor económico de Canadá, advirtió sobre posibles pérdidas de empleos y una desaceleración de los negocios debido a los aranceles. Le dijo a CNN, vamos a defender lo que es correcto. El líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, advirtió que los nuevos aranceles podrían elevar aún más los costos para los consumidores estadounidenses. Canadá y México son importantes proveedores de productos agrícolas estadounidenses. También se espera que los aranceles afecten duramente a la industria automotriz, ya que los fabricantes de automóviles y los proveedores producen componentes en toda la región. Los analistas han advertido que el aumento de los impuestos a las importaciones de petróleo crudo de países como Canadá y México también amenaza con los precios de la energía en Estados Unidos. Casi el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Dick Morris dice, la duración de los aranceles depende de la respuesta de los países. Los aranceles del presidente Donald Trump a México, Canadá y China entrarán en vigor, según lo planeado, y su duración dependerá de la respuesta de esos países, dijo Dick Morris, asesor del presidente electo Donald Trump y presentador del programa Dick Morris Democracy. Trump entiende que Estados Unidos, con nuestra población, nuestros ingresos, la riqueza personal de este país y nuestra libertad, nuestra capacidad de comprar y adquirir lo que queremos, es realmente única en el mundo, dijo Morris a un medio. En la época colonial, añadió, países como Gran Bretaña, Francia y Alemania expandieron sus imperios para poder crear nuevos mercados, pero Estados Unidos no necesita hacer eso. Lo que tiene que hacer es regular el acceso a ella, de modo que pueda utilizar ese acceso como punto de apoyo y palanca para promover la paz y la libertad en el mundo, dijo Morris. Con las viejas doctrinas de los últimos 100 años, cuando un país nos ofendía, enviábamos tropas o alertábamos a los medios de comunicación. Pero con Trump lo que hacemos es cerrar nuestros mercados y decimos, no pueden importar a Estados Unidos a menos que controlen la entrada de sustancias a este país, a menos que abran la fabricación de automóviles a los puertos estadounidenses, a menos que nos den oportunidad de venderles tanto como les compramos, agregó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo el viernes
que se aplicarían aranceles del 25% a Canadá y México el día sábado, junto con aranceles del 10% a China. Mientras tanto, Morris dijo que Trump tiene que corregir todo tipo de fechorías de la administración de Joe. Necesitamos entender un poco más las motivaciones de Donald Trump, dijo. Trump es un verdadero patriota y un verdadero creyente en lo que los académicos llaman excepcionalismo estadounidense, que sostiene que Estados Unidos fue situado entre dos océanos con magníficos recursos nacionales, recursos naturales, y que debe ser una fuerza única en pos de la paz y la libertad en todo el mundo. La visión que tiene Trump del poder estadounidense no se basa principalmente en su fuerza militar, sino en sus recursos naturales, que Estados Unidos debería utilizar para hacer de este mundo más seguro y más democrático. Trump también cree que la principal fortaleza internacional de Estados Unidos es que es el lugar al que acudir para vender sus productos, dijo Morris. Al fijar altos precios de entrada a Estados Unidos con aranceles e insistir en que nuestros bienes y nuestros productos tengan acceso a otros mercados, podemos ser extremadamente poderosos, continuó. En lugar de recurrir a la fuerza militar, utiliza nuestro poder, nuestros recursos naturales, por un lado, y nuestro poder como consumidores por el otro, para abrirnos camino en el mundo. Es un enfoque totalmente nuevo, una teoría totalmente nueva, y parece funcionar muy, muy bien. Extra urgente. Trump dice: Venezuela acepta recibir extranjeros sin documentos de Estados Unidos. Venezuela acordó recibir extranjeros sin documentos procedentes de Estados Unidos y pagar el transporte de regreso a sus nacionales, dijo el presidente Trump el día de ayer. Es muy bueno tener a los prisioneros venezolanos de regreso a casa. Y muy importante destacar que Venezuela ha acordado recibir de regreso en su país a todos los extranjeros sin documentos venezolanos que estaban acampados en Estados Unidos, incluidos los miembros de grupos del TREM, dijo Trump en una publicación en su red social. Venezuela también ha acordado proporcionar el transporte de regreso. Estamos en el proceso de expulsar a un número récord de extranjeros sin documentos de todos los países, y todos los países han acordado aceptar el regreso de estos extranjeros sin documentos. Además, están expulsando a un número récord de extranjeros que son personajes negativos de nuestro país, y las cifras de deportaciones en la frontera son las más altas desde el primer mandato de la administración Trump. El informe llega un día después de que Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales, dijera que regresaba a casa de Venezuela con 6 detenidos estadounidenses, después de reunirse con el presidente del país. Acabo de recibir la información de que traeremos a 6 prisioneros de Venezuela a casa, dijo Trump en redes sociales. Gracias a Rick Grenell y a todo mi personal, buen trabajo. La visita de Grenell fue un shock para muchos venezolanos que esperaban que Trump continuara la campaña de máxima presión que llevó a cabo contra el presidente Nicolás Maduro durante su primer mandato. El viaje de horas de Grenell a Venezuela, según la Casa Blanca, se centró en los esfuerzos de Trump para deportar a los venezolanos a su país de origen, que actualmente no los acepta, y en la liberación de los estadounidenses detenidos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.